de arriba. Repasemos un poquito justo lo que estábamos charlando recién, que habíamos visto en la clase pasada, ¿está bien? Habíamos dado muchas definiciones, ¿se acuerdan? En la clase pasada, estoy retomando un poquito el material. Habíamos definido unidad experimental, ¿sí? Como el mínimo objeto de estudio sobre el cual se realizaba una medición cualitativa o cuantitativa. ¿Está bien? Esa había sido la primera definición que habíamos visto el otro día, si no recuerdo mal. ¿Está bien? También habíamos definido la población de unidades como el conjunto de todas las unidades experimentales con alguna característica cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Creo que habíamos visto ejemplos de eso, donde decíamos, bueno, cuál era la unidad experimental y de ahí pasamos a la población de unidades. Por ejemplo, habíamos visto, no quiero de los charolais, quiero ir a otro, el medicamento para el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, la unidad experimental era un adulto con dolor de cabeza y la población de unidades, la población de unidades, todos los adultos con dolor de cabeza. ¿Está bien? Después habíamos definido la variable, ¿sí? Como una propiedad objetiva con respecto a la cual las unidades experimentales de la población difieren de manera apreciable. Y habíamos quedado que íbamos a tomar de esa definición la segunda parte, que es la característica que se le mide u observa a la unidad experimental después de haber sido sometida al tratamiento. Y habíamos clasificado las variables en cuantitativas y cualitativas, que era lo que estábamos corrigiendo recién en el ejercicio, y dentro de las cuantitativas habíamos dicho que podían ser discretas o continuas. ¿Está bien? Tengo a alguien taladrando acá, no sé si en el departamento de arriba, no sé si llega a escuchar. No se escucha, profe. ¿Se escucha? Bueno. A veces hay algunos ruidos que los toma y otros que no, ¿sí? Bueno, también habíamos distinguido en la muestra de unidades y la población estadística y la muestra estadística. Eso lo voy a pasar medio por alto hoy, porque me quiero enfocar en lo que más me interesa, que tiene que ver con la confección de la tabla, ¿sí? Y la última definición que habíamos visto era la frecuencia absoluta, ¿sí? Que es el número de veces que aparece un valor de la variable en una muestra. ¿Está bien? Hasta ahí habíamos llegado con las definiciones, ¿sí? Un poquito repasamos recién corrigiendo ejercicios. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a empezar a confeccionar tablas y gráficos. En eso nos vamos a centrar ahora y vamos a ver que hay distintos tipos de tablas y de gráficos según sea la clasificación de la variable con la que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, según el tipo de variable, es el tipo de tabla y el tipo de gráficos que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Los gráficos son muchísimos, vamos a ver algunos, ¿sí? Lo que nos dé el tiempo que podamos llegar a ver. Vamos a empezar con la tabla de frecuencias no agrupadas. Esperen que voy a poner el título. Lo que vamos a ver hoy es tabla de frecuencias no agrupadas, ¿sí? Y vamos a ver todos los pasos, cómo se confecciona esto. Para eso voy a ir usando el ejemplo que tienen ahí en el libro, ¿sí? El ejemplo 4 que está en la página 6 del libro. Dice, supongan que 15 novillos de cierto peso inicial de la raza Charolais son sometidos a la nueva dieta y se obtienen los siguientes pesos. Y están enlistados ahí todos los pesos, ¿sí? Bueno, yo me voy a basar en ese ejemplo para confeccionar la tabla. Ahí en el libro también la tienen hecho, pero lo que yo voy a hacer ahora es explicarles paso a paso cómo vamos a conformar esta tabla. Lo que vamos a hacer es poner en la primera columna la variable, es decir, x sub i. ¿Está bien? En este caso, la variable es el peso. Voy a escribir acá abajito. La variable es el peso. ¿Se acuerdan que nosotros ya estuvimos trabajando con este ejemplo de los novillos de la raza Charolais, que los sometían a una dieta? Bueno, y habíamos quedado de acuerdo en la otra clase que, bueno, esa dieta era para aumentarles de peso, ¿no? Estábamos buscando eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que estuvimos charlando? Sí, sí. ¿Sí? ¿Van recordando? Ok. Tienen que ir recordando en la medida que vamos, que voy retomando la situación. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, entonces en esta columna, que vamos a poner la variable, lo que vamos a hacer, como esta variable es
cuantitativa discreta, ¿sí? Fíjense que tenemos un peso, y es lo que decía yo recién. Este peso está en kilogramos, no estoy considerando los gramos, entonces voy a tener una variable que es cuantitativa discreta. Más allá de que el peso en general puede ser una variable cuantitativa continua, si yo tengo redondeado una cierta unidad, la puedo considerar como una variable discreta. ¿Está bien? Este tipo de tablas que vamos a hacer nosotros ahora, este tipo de tablas de frecuencias no agrupadas, se usa para las variables de este tipo, las variables cuantitativas discretas. ¿Sí? Entonces ya con eso, sabiendo que tengo estos datos, sé que voy a hacer este tipo de tabla. Como es cuantitativa, yo tengo la posibilidad de ordenar los datos, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces lo primero que voy a hacer es ordenar los datos. Y en esta columna voy a poner los valores de la variable ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir viendo en los datos que me dieron, ¿sí?, cuál es el menor, cuál es el siguiente y así hasta llegar al último. Sin repetirlos. Si un dato se repite, no lo vuelvo a escribir. ¿Está bien? Entonces, el primer valor es 498. ¿Sí? El que sigue es 530. Eso hay que irse fijando en los datos que nos dieron, ¿no? El que sigue es 532. Luego sigue 544. Después sigue 560. Y finalmente 562. ¿Está bien? ¿Alguna duda con eso que acabo de hacer? No, para nada. No, profe, se equivocó en un número. Es 582 en el último. El último, algo cómodo, dale. Sí. Ah, sí, 62 leí. Era 82. Dale, lo pongo. Me está haciendo como un tipo de renglones para organizarme nada más. Espérenme un cachito. Ya llego. Uy, encima para borrar se me recomplica. A ver. Tengo que borrar voy a borrar seguramente todo porque ahí está, se me está complicando. ¿Qué lápiz está usando? Creo que era. Entonces acá me dijiste 582, ¿no, Soraya? Ahí. Sí, profe. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Esperen, voy a tener que escribir los datos porque si no, no se entiende lo que estoy diciendo. Necesito explicarles algo. Los voy a poner acá al costado, ¿sí? O sea, la muestra que nosotros tenemos esperen que la escribo, ténganme paciencia, 530, 498, 544, 498, 532, 560, 582, 560, otra vez 560, 532, 544, 532, 532, esto lo estoy sacando del libro, ¿no? Es algo dado, y 560 la última, ¿está bien? Entonces, como decía recién, bueno, el más chico es 498, esto lo tengo que hacer, uy, casi tiro todo. El más chico es 498 y el más grande 582. Y entre medio andan todos los otros, ¿sí? Lo que hice fue tomar los valores de acá y ponerlos ordenados de menor a mayor sin repetir. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿O vamos bien? No, ninguna, está bien. En la segunda columna nosotros vamos a poner la frecuencia relativa, a la que vamos a simbolizar con F sub I, o F simplemente, ¿sí? Es una F minúscula. Y no es un detalle menor porque con F mayúscula voy a simbolizar otra cosa. ¿Está bien? Entonces, acá estoy poniendo la variable, es decir, X sub I, este es el símbolo para la variable, y acá la frecuencia absoluta, F sub I, F minúscula. ¿Está bien? Bueno, ¿qué decía la definición? Es la definición 8. Dice, se llama frecuencia absoluta de un valor de variable X sub I al número F sub I de veces que este valor aparece en la muestra. O sea, la frecuencia absoluta cuenta la cantidad de veces que un valor aparece en la muestra. Entonces, ¿de quién? Y bueno, para el primer caso, F sub 1 va a ser para el valor X sub 1. Es decir,
¿Cuántas veces aparece el 498 en la muestra? Eso es lo que va a ir acá. Lo que va a ir en este primer lugar, acá. ¿Vamos? Yo tengo que contar en la muestra cuántas veces está el 498. Yo lo que hago en esos casos, no, espera, este mismo, nada más que quiero otro color. Lo que hago es ir tachando el que ya puse. O sea, yo busco acá. ¿Cuántas veces está el 498? Está acá una vez. Ay, qué feo que me quedó. R. A ver si ahí puedo. Digo, este una vez, lo tacho porque ya lo conté. Este otra vez, lo voy a tachar. Y no está más. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas veces me aparece el 498 en la muestra? 2 veces. Y eso es lo que yo voy a colocar acá. Acá va 2. ¿Se entendió eso? Sí. Okay. Vamos al dato que sigue, 530. Bueno, ¿cuántas veces está el 530? Acá está una vez, ¿sí? ¿A dónde está otra vez? Una vez nomás. Entonces ahí se me complica para cambiar de color. Parece que no voy a cambiar más de color. Entonces acá, ¿cuánto va? 1. Y así con los otros, 532. ¿Cuántas veces está? Está una vez acá. 1, 2, 3, 4. 4 veces. ¿Estamos? Y ahora 544. Acá está una vez. Los voy marcando distinto para que. Y acá está otra vez. Y me parece que no está en ningún otro lado, así que 2 veces. 560. Estos ya están todos marcados. Acá lo tengo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y por último el 582, todos estos están marcados, ya están. Acá ahí está el 582. ¿Cómo lo puedo hacer? Ahí. 582, 582. Fíjense que están todos los datos marcados. 2 veces. ¿Está bien? ¿Cuántos datos tenía esta muestra? Esta muestra inicialmente tenía 15 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 3 filas de 5 elementos, 5 filas de 3 elementos cada una, tengo 15. El tamaño de la muestra se simboliza con n. N es igual a 15 en este caso. Ahora fíjense, cuando nosotros hacemos esta tabla, acá abajo vamos a poner el total de estas. Perdón, estoy señalando que esto es. Acá abajo, digo, vamos a poner el total de esta columna. ¿Cuánto me tiene que dar? Y bueno, me tiene que dar 15. Me tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. ¿Está bien? Fíjense, hago 2, más 1, 3, más 4, 7, más 2, 9, más 4, 13, más 2, 15. Quiere decir que hice todo bien. ¿Está bien? ¿Es necesario hacer esto? Sí, es obligatorio, diría yo. Si no me coincide este 15 con este valor de la muestra, con el tamaño de la muestra, ¿sí? Supongamos que me dio 16. Quiere decir que hay algún dato que lo conté 2 veces, por ejemplo. O que me dio 14. Bueno, quiere decir que hay un dato que no lo conté. ¿Está bien? Entonces uno siempre tiene que poner acá al final el tamaño, o sea, la suma esta, y tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. ¿Queda claro eso? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá o nada? ¿Nada? Okay. No. Bien. En la columna que sigue vamos a poner a la frecuencia relativa. Pero esa, ¿está bien? Hay que definirla. FR. ¿Sí? Que ustedes lo tienen en el libro, en la hoja que sigue. F sub R sub I le pusieron ahí. Bueno, es mucho. FR, pongámosle. ¿Sí? Sub I, que quiere decir para cada uno, el I, si quieren. FR sub 1 va a ser este lugar. O sea, el primer lugar va a ser FR1, es el que esté acá. Acá va a ser FR2, FR3, FR4, FR5, FR6. Como acá esta era F1 vale 2, F2 vale 1, F3 vale 4, F4 vale 2 y así sucesivamente. Ese es el sentido del subíndice I. ¿Está bien? Bueno, entonces, frecuencia relativa. En la hoja que sigue, en la página 7 del libro, está la definición. ¿Está bien? Que es la definición 9. Y dice,
Se llama frecuencia relativa, FR sub i, del milésimo valor de la variable x sub i, a la frecuencia absoluta dividida por el tamaño de la muestra. En símbolos. Lo escribo, a ver. ¿Hay alguien que tiene...? Ay, que toque. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto, chicos? Apáguenlos porque si no se escuchan muchos ruidos. La frecuencia relativa FR sub i es igual a la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra. ¿Está bien? La frecuencia absoluta, la que calculábamos recién, n, el tamaño de la muestra, la cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, para cada uno de los valores de la frecuencia absoluta, para cada uno de los valores de la variable, voy a encontrar una frecuencia relativa, que no es más que hacer la absoluta dividido el tamaño de la muestra. Acá voy a necesitar que alguien me dé una mano y me haga las cuentas. Esto me va a quedar 2 sobre 15. Pero yo quiero poner aproximadamente cuánto es esto. Si alguien tiene una calculadora a mano. Este va a ser 1 sobre 15. 4 sobre 15. 2 sobre 15. 4 sobre 15. 2 sobre 15. ¿Alguien tiene alguna calculadora que me diga? Si no, yo acá tengo. Yo tengo, profe. 0,13 da este. Sí, el primero sí. 0,13 periódico. Lo voy a dejar en 0,13 nomás. El 1 sobre 15. 0,006. Periódico también. Periódico. 0,0 me dijiste. 0,06. Capaz que a este lo tenga que redondear. Por ahora lo voy a dejar pendiente. Ah, no quiero escribir porque después lo tengo que borrar. Espera. Capaz que me conviene a este ponerle 7. Ya les voy a decir por qué. Por lo pronto le voy a poner 7 porque estoy redondeando, ¿sí?, hacia arriba en este caso porque supera el 5. Bueno, en este otro 0,26. El 6 es periódico también. este también lo tengo que redondear, ¿eh? Lo voy a poner, después por eso lo borro. Lo que pasa es que después para borrar se me hace lío. 0,27, bueno. El que sigue, 0,13. El que sigue, 0,27, porque es igual que el anterior. Y este, 0,07. A ver, si sumamos todo, tengo 20, 47, 50, 60, 70, 80... No me dan las cuentas, che. Hay algo que no es. Hay uno que puse mal. Este último puse mal. Este 2 sobre 15. Esperen que me mandé un acá. Este era 13, no 007. Me confundí con el 1 sobre 15. Acá. Tengo 13, 20, 40, 47, 50, 60, 70, 80, 87, 90, 100. Fíjense. ¿Qué pasa con esto? Si yo sumo 2 sobre 15 más 1 sobre 15 más 4 sobre 15 más 2 sobre 15 más 4 sobre 15 más 2 sobre 15, eso me quedaría 15 sobre 15. ¿Sí? Porque todos los denominadores son 15, entonces la suma de los numeradores. Y los numeradores ya sabemos que da 15. ¿Está bien? Entonces me quedaría 15 sobre 15, que es 1. ¿Está bien? Y esto que saqué acá, está bien que los redondeé a todos a propósito, porque también me tiene que dar 1 la suma. Por eso los redondeé, ¿sí? Ahora les cuento por qué hice esto. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí. Cómo calcular la frecuencia relativa. ¿Está bien? Ahora voy a agregar una que en el libro no está, que es la frecuencia porcentual. ¿Está bien? En el libro no está, pero nosotros sí la vamos a calcular. La F sub P le voy a poner, o FP, que es la porcentual. O sea que lo que vamos a hacer ahora es calcular porcentaje. ¿Sí? Lo pongo acá en el porcentaje, no lo repito en ninguna de las filas de la columna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a transformar esta frecuencia en un porcentaje. O sea que voy a multiplicarlo por el 100%. ¿Sí? Para decir cuánto representa este valor de la variable en el total. Eso me va a querer decir. Entonces, si acá yo lo pasé a 0,13, ¿cuánto va a ser el porcentaje? Y bueno, va a ser el 13.
va a representar el 13% del total. Esta otra representa el 7% del total. Esta otra, el 27%. Esta, el 13%. Esta, el 27%. Esta, el 13%. Si yo sumo todo esto, fíjense, 13, 20, 47, 60, 87, 100. Es lógico, todo me tiene que dar el 100%. ¿Está bien? Bueno, esto lo agrega. Este no está. ¿Dudas con este último? No. ¿Estamos bien? Ok. Y finalmente, la frecuencia acumulada, la última que vamos a poner en esta tabla es la frecuencia acumulada, ¿sí? La definición es la definición 10, que también está en la página 7, ¿está bien? Y dice, se llama frecuencia, esperen que me perdí, no, estoy leyendo otra, la definición 10. La frecuencia acumulada, f a sub i, corresponde al valor x sub i, es la suma de las frecuencias absolutas de los valores de la variable menores o iguales a x sub i. Leo de nuevo la última parte. Es la suma de las frecuencias absolutas de los valores de la variable menores o iguales a x sub i. Si yo tengo, por ejemplo, x sub 3, la frecuencia acumulada para x sub 3, la frecuencia A3, digamos, va a ser los valores, ¿sí?, de la frecuencia absoluta para el x3 y para los menores a x3. ¿x3 dónde está? x3 está acá. A ver, lo voy a poner con otro colorcito. X3 es ese valor. ¿Está bien? Entonces, la frecuencia acumulada 3 está acá. Estoy en esta parte, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? Bueno, son todas las frecuencias absolutas. Esta es la frecuencia absoluta, ¿sí? Para este valor y para los menores a él. O sea, tengo que hacer la suma de este valor de la frecuencia absoluta más este, porque tengo que sumar las frecuencias absolutas de los valores de la variable más chicos que él, o sea, igual o más chicos que él. ¿Está bien? Entonces, en este caso, tendría que ser 4 más 1 más 2, y eso sería el valor que iría acá, es decir, 7. Es cuánto acumulé hasta el momento. Entonces, fíjense, ¿cuál va a ser el primer valor de la frecuencia acumulada? Bueno, hasta acá, ¿cuántos? Ay, esperen que lo hago con esto, no se nota. Hasta esta parte, ¿cuántos valores de la variable tengo? Y 2 nada más. Hay solamente 2 novillos que pesan 498 kilos. Entonces, hasta acá, ¿cuánto acumulé? Bueno, acumulé 2 hasta ahí. No tengo nada que sumar siquiera, ¿sí? Cuando paso a la siguiente, a esta, ¿cuántos acumulé? Bueno, tengo 1 que pesa 530, pero tengo 2 más que pesan menos, que pesan 498. Entonces, ¿cuántos acumulé hasta acá? Y 3, porque es la suma de estos 2. ¿Me entienden? Acá va a ir 3. En el que sigue, bueno, ¿cuánto sumé hasta acá? Sumé 2 más 1 más 4. En el que sigue, ¿cuántos voy a tener? Y bueno, 2 más 1 más 4 más estos 2 de la x4, ¿sí? Del cuarto valor. Entonces, en total, voy a tener 9. ¿Y en el que sigue, cuánto voy a tener? Pregunta para ustedes. 13. 15. 15. Fíjense que acá no voy a poner el total, porque justamente lo que ocurre en el último valor es que me da el tamaño de la muestra. Porque hasta acá, ¿cuántos acumulé? Y acumulé todos hasta el último valor, ¿sí? Entonces, siempre acá me tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. Si me hubiese dado 16 porque algo conté mal, si me hubiese dado 10 porque conté recontra mal, me comí algunos cuantos, ¿está bien? Esa es la idea. Entonces, acá siempre tiene que dar n. ¿Vamos? Y esa es la última columna de la tabla. Bien, ¿hasta acá me siguen las ideas? Sí. Una sola cosa que le faltaría a esta tabla es el título. Tienen que voy a borrar un poquito. No puedo hacerlo con esto, lo tengo que hacer con esto. Este título lo voy a poner más arriba. Ahí está. Ok.
Nosotros borré el tema que estamos tratando, es tabla de frecuencias no agrupadas. Pero esta tabla en particular tiene que tener un título, ¿sí? Cosa que cuando uno mire la tabla, fíjense, si yo solamente miro la tabla así como está, y no sé ni de qué estamos hablando, sí o sí tiene que haber un título para que me ponga en onda de qué mide esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el título? En este caso va a ser el número de animales ¿qué medía la variable? Medía peso. Entonces va a ser de acuerdo al peso. ¿Sí? Yo tengo un método Sonia Vasconcelos, para darme cuenta cómo escribir el título, para que sea lo más correcto que se pueda el título, ¿está bien? Y es que pongo acá, pongo lo que mide la frecuencia absoluta. Uy, hay una raya que no queda. Espera. Y acá pongo la variable. ¿Está bien? Entonces, ¿qué mide la frecuencia absoluta? Y bueno, me está contando cantidad de animales. ¿Sí? Esta columna me cuenta cantidad de animales. En este caso, por ejemplo, este 2, ¿qué representa? Representa que hay 2 animales que pesan 498 kilos. ¿Está bien? ¿Este 4 qué significa? Bueno, que hay 4 animales que pesan 532 kilos. ¿Está bien? Entonces, el número de animales, o sea, lo que mide esta frecuencia, de acuerdo o según, puedo usar la palabra según también, a la variable. ¿Qué es lo que mide la variable? Ya lo habíamos dicho inicialmente, mide el peso. O sea, el número de animales de acuerdo al peso es el título para esta tabla. ¿Está bien? Algo que nunca puede faltar es el título, porque sin el título uno no sabe qué son todos esos números. Bien. ¿Preguntas? ¿Nada? Ok. La columna de frecuencia relativa, ¿nos conviene dejarla en decimal para saber a cuál aumentarle y que nos dé 1? Sí, tal cual. Te sirve, en realidad, es buenísima la pregunta, dije después lo digo, después me olvidé. En realidad, uno podría dejar 2 sobre 15, 1 sobre 15, 4 sobre 15. La única razón por la que pasé a los decimales es para usarlo para la frecuencia porcentual. ¿Está bien? En el libro no está esto de los decimales porque no define la frecuencia porcentual. Pero como yo sí se los voy a pedir a la porcentual, está bueno que en esta columna, la de la frecuencia relativa, pongan las dos cosas, la fracción y los decimales. Y ahí corroboren que la suma les dé 1. O sea, que el redondeo que hagan les dé 1, porque si no acá no van a encontrar este 100. ¿Está bien? Y les tienen que dar 100 ahí. Claro. Bueno. Profe. Profe. ¿Sí? ¿Alguien está diciendo profe? Yo, si puede volver a explicar la última columna. ¿La de la frecuencia acumulada? Sí. Dale. Sí, siempre es la que más se complica para entender la acumulada, ¿está bien? Como dice la palabra, acumulada, ¿no? Todo lo que yo voy acumulando hasta un cierto momento, ¿sí? O sea, ¿cuánto junté de algo hasta un cierto momento? ¿Sí? Más o menos es esa idea, grosso modo, ¿no? Yo lo voy mirando por renglones. Si yo estoy en este renglón, en el segundo, ¿no? Uy, sin querer acá debo haber borrado un número porque me falta un 5 acá. No sé en qué momento. Esperen, que lo voy a poner. Falta un número. Acá hay un 5. Entonces yo digo, hasta el renglón 5, hasta los 530 kilos, hasta los 530 kilogramos, ¿cuántos animales hay? Bueno, en realidad tengo uno solo que pesa 530 kilos y 2 que pesan 498. Entonces, hasta este valor, hasta los 530 kilos, hay 3 animales. ¿Está bien? De ahí sale ese 3. ¿Cómo lo obtuve? Lo puedo hacer más rápido que pensar todo eso. Lo obtengo haciendo la suma de este valor de la frecuencia absoluta más el anterior. ¿Está bien? Entonces, este 1 más el 2 del anterior, tengo 3. ¿Cómo obtengo este 13? Bueno, son todos los animales que pesen 560 kilos o menos. ¿Está bien? Entonces, desde este valor, desde el 560 para arriba, todos pesan menos de 560. Entonces, yo simplemente tengo que sumar todos los valores que están en esta columna hasta el 4. 4 más 2 más 4 más 1 más 2.
Todo eso da 13. ¿Sí? ¿Está bien? Es como decir, hasta este punto, ¿cuántos tengo? Es como pararme en algún lugar en particular y decir, ¿cuántos tengo que pesen esto o menos? ¿Sí? Ahí está un poco mejor la idea. Sí, ahora sí entendí. Sí. Sí, por ahí es la que más complica. Las otras como que mal van, estoy contando cuántos hay, acá hice una división, acá lo pasé a porcentaje, pero este por ahí es el que más complica. Es como decir, ¿cuántos hay que midan esto o menos que esto? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo más o estamos bien hasta ahí? ¿Nada? Vamos bien. Bueno, me gustaría que empiecen a plantear el ejercicio 3, ¿sí? Que tienen ahí en la guía. Les doy un ratito como para que lo empiecen a hacer. No sé si lo vamos a completar todo hoy, pero por lo menos organizarnos un poquito las ideas de cómo habría que hacerlo, ¿sí? No les quiero explicar los dos tipos de tabla porque me parece que los voy a confundir. Preferiría que hagan este primero y la próxima vez que nos encontramos hacemos la otra, ¿sí? Entonces dice el ejercicio 3. La siguiente tabla muestra la distribución de los rendimientos en quintales por unidad de área de 180 parcelas sembradas con maíz. Los valores han sido redondeados a enteros. Fíjense que ahí aclara explícitamente que han sido redondeados los valores, ¿está bien? Entonces sabemos que la variable es cuantitativa discreta, ¿sí? A eso se refiere ese comentario, ¿está bien? Entonces, la primera columna ya está dada, ¿sí? Es un dato, tenemos 30, 31, 32 y sigue, ¿está bien? No lo voy a escribir toda. La segunda columna, la de la frecuencia absoluta, también es un dato. ¿Sí? Para 30 es 2, para 31 es 10, para 32 es 20 y así sigue. ¿Está bien? ¿Qué faltaría agregar en esta columna? ¿El título? Después hablamos del título, sí, lo vamos a poner, es cierto, pero digo, en esta columna. Tendría que sumar. Tendría que sumar. El tamaño de la muestra. Sí, la muestra. ¿Cuánto les tendría que dar acá? 180. Acá tendría que dar 180. Eso corrobórenlo que esté bien. Se supone que está bien porque es un dato que está dado, ¿está bien? Pero eso deberían corroborarlo y tiene que estar el 180. Bien. Sí, sumó y así. Perfecto. Columna que sigue, ¿qué vamos a poner? Acá. La frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Entonces, en el primer renglón, en este, ¿qué pondríamos? 2 dividido 180. Exactamente. Y acá, una idea sería pasarlo a decimal. No me quedó lugar, chicos. Me reachiqué. A ver. 0,01. ¿Eso da? Sí. Y si 2 con Sí. 180. Entonces, ¿cómo me dijiste, perdón? 0,1. 0,1. 0,1. ¿Así bien? Ok. Sí. Bueno, y así con todos. Este va a ser 10 sobre 180 y... ¿Alguien lo hizo esto? ¿Cuánto dio? Creo que Diego lo estaba haciendo recién, ¿no? 0,6 le puse yo. Sí, yo también. 0,6. Da 5 periódicos. Sí. Después corroboren que les convenía ese número. Entonces todo esto van a completar y van a poner el total acá. ¿Cuánto les tiene que dar esto? 1. 1. Pero fíjense que realmente corroboren que la suma da 1. No es que pongo 1 porque sí. ¿Está bien? Tienen que controlarlo a eso. ¿Está bien? Después van a poner la frecuencia porcentual. Uy, acá es una P. Acá es el porcentaje. Sí. Entonces, en el primer renglón, ¿qué sería? 1. 1. En el segundo, estoy acá. 6. 6. 6 y sigue. ¿Está bien? Luego suman todos los totales. ¿Cuánto me tiene que dar acá? 100. Corroboran otra vez que realmente decía.
Y por último, en la última columna, van a estar poniendo la frecuencia agrupada, acumulada. Acumulada. ¿Cuánto sería el primer valor de la acumulada? 2. 2. Recuerden que siempre el primero coincide con el primer valor de la absoluta. En el segundo caso, ¿cuánto va a ser? 12. 12. Sumo esta absoluta con todas las anteriores. En este caso no es más que 10 y 2. La que sigue va a ser 32 y así sigue hasta que en el último valor, ¿cuánto va a ser? El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Muy bien. Perfecto. Bueno, eso les queda completarlo para la próxima, ¿está bien? Y sí, faltaría el título, para que esté bien. Número de parcelas de acuerdo al rendimiento. Perfecto. Viene de regalito porque en el encabezado dice qué cosa es la variable y qué cosa es la frecuencia absoluta. Entonces sí, seguían con eso. Está perfecto, ¿eh? Está perfecto, perfecto. Lo voy a poner acá. Entonces, el título que tienen que poner es número de parcelas de acuerdo, pueden poner de acuerdo, pueden poner según también, el rendimiento. Bueno, ¿estamos? Si no está el título, y bueno, es un puntito menos, falta. ¿Estamos? Ok. ¿Okay? ¿Alguna duda, chicos, de esto? ¿O estamos más o menos con la idea? Bien, bien. No, está bien. Sí, estamos.